Interactive University. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen en un nuevo programa de Toma el Control Audiovisual. Recuerden, es el órgano informativo, es el órgano de comunicación de Control Interactive University. Y en este episodio tenemos un invitado muy especial para mí. Muchas gracias. Gracias Manuel. Muchas gracias. Es un placer tenerte aquí con nosotros, pero vamos a iniciar un poquito con la presentación de quién es el ingeniero Manuel Tapia. Él es el egresado de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, con especialidad en acústica, en el Instituto Politécnico Nacional, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Trabajó como ingeniero de grabación en los estudios Zavala, los hermanos Zavala. Sí, con uno de los hermanos Zavala. Muy bien. Y también fue gerente de tecnología en audiodiseño. En ese momento hacían instalaciones. Instalaciones, hacíamos sonorizaciones y reparación de equipo. Básicamente, Todo. que se pudiera. Muy bien. Bueno, también fue gerente de servicio técnico en Amper Manufacturas. En ese momento, principalmente para las marcas Shure y Community. Manuel Tapia es creador del Shure Training Center y también es, hoy en día, gerente de soporte técnico e ingeniería en representaciones de audio. Correcto. Por ahí creo que nos conocemos. Por ahí más o menos. Más o menos. Más o menos. Muy bien. Coincidimos como los últimos 20 y tantos años. Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Muy bien. Platiquemos un poco de su trayectoria. Manuel ha estado en los eventos más importantes, definitivamente en los eventos donde hay una alta exigencia, principalmente en el tema de coordinación de radiofrecuencias. Correcto. Eventos como Vive Latino, Corona Capital, los partidos de la NFL en México, en el Estadio Azteca, la ópera Turandot, parece que fue algo ahí bastante especial. Bastante especial. Muy bien. Peter Gabriel, maestro. Súper. Pero también eventos internacionales como el Festival Viña del Mar en Chile, Correcto. la visita del Papa en Ecatepec, las lunas del auditorio en todas sus versiones. Todas las versiones. Así también en Vive Latino, ¿correcto? Sí, nada más que Vive Latino, no tengo yo la referencia exactamente de cuándo empezó. Ok, Pero sí, de que llevamos los últimos, ¿qué te gusta? 15. 15, cuando menos. Ok, Sí. muy bien, muy bien. Solamente falté a uno, que fue por el accidente que tuve. No, es verdad. Pero fuera de ese, todos. Ok. Una labor importante de Manuel es en el diseño de sonorización para recintos. Hay lugares emblemáticos hoy por hoy, como el Estadio de los Naranjeros de Hermosillo, de béisbol, o el Salón del Pleno del H Congreso de la Unión, el Estadio de los Tomateros de Culiacán, y últimamente en el diseño de la sonorización del Estadio Harp Elú de los Diablos Rojos del México. Correcto. Que suena increíble. Sonó Es un placer, ¿verdad? quedó muy bien. La verdad es que es nuestro hijo más reciente. Quedó muy bien. Incluso hay una placa en el estadio donde dice Manuel Tapia. Correcto. Felicidades, felicidades. Sonora que no nos merece, felicidades, Manuel. Muchas gracias. Sí, digo, en la placa hay mucha gente más que participó, ¿no? Porque habíamos mucha gente involucrada en el proyecto, Ok, pero sí es algo que pues sí, la verdad da gusto, por ejemplo, y yo llevé a mis hijos para que vieran ahí el nombre de su papá en la placa. yo también llevé a mis hijos a que vieran la placa de Manuel Tapia en el Lo estadio. cual bueno, pues a ellos también les gustó mucho, ¿no? Y pues es algo padre porque pues es algo que pues yo espero que dure ahí unos buenos años. Sí. Y bueno, pues, ya una pequeña huellita que dejó ahí. Oh, bien ganado, definitivamente felicidades, un gran proyecto. Muchas gracias. Bueno, pues el día de hoy tenemos una plática, a mí me parece que es como icónica, es de mitos y realidades, es de un tema que está muy calientito en el medio del audio, video, de las integraciones. Todo lo que tiene que ver con un micrófono inalámbrico, hoy por hoy, depende de una gran cantidad de dudas que hay en el medio. Y la verdad es que es un tema que todavía da para mucho más y estamos iniciando esta gran era de la transición análogo-digital y todo esto que estamos viviendo. Entonces, entremos de lleno, ¿te parece? Te invito a que nos platiques, si nos haces favor, de los sistemas inalámbricos y el entorno de radiofrecuencia. Muy bien. Pues mira, la verdad es que si te acuerdas hace, por ejemplo, por ahí de los principios de los 90s, Okay. que
empezamos a utilizar pues nuestra marca Shure, que es el estandarte que tenemos en las presentaciones de audio. Empezamos a trabajar con los sistemas inalámbricos y en ese tiempo terminábamos la etapa analógica en donde los sistemas inalámbricos eran de frecuencia fija, ¿no? Entonces realmente la coordinación de frecuencia en ese tiempo pues no existía, porque las frecuencias eran fijas, definidas por ciudad también, por supuesto, pero realmente era muy fácil, ¿no? Entonces ahí lo que uno tenía que saber es cómo funciona, colocar antenas, ajustar el switch famoso y listo, ¿no? Básicamente seguir unas reglas muy básicas y así hacíamos funcionar sistemas en ese tiempo muy complicados con 12 sistemas inalámbricos. O sea, era una cantidad importante. En ese tiempo. Después de ahí pasamos migró toda la industria a la banda de UHF, ¿no? Entonces, pero bueno, ahora sí que ¿qué pasó ahí en esa migración, ¿no? En esa migración empezamos a trabajar también intercalados con los canales de televisión, entre 470 y 870 Hz. Entonces yo me acuerdo que el primer sistema inalámbrico que llegó en la banda de UHF andaba con de 50 a 806 arriba. Hacia arriba, todo hasta arriba, ¿no? Y éramos felices porque no había nada. Estaba vacío. Entonces ahí básicamente podíamos poner la cantidad de micrófonos que se podía en ese tiempo. Que permitía la tecnología en ese momento, que eran máximo 20, nos marcaban los manuales. Okay. Entonces uno agarraba la tabla, ponía yo las 20 frecuencias y funcionaba, ¿no? ¿Tenías que hacer un escaneo también? En ese tiempo no. Básicamente era de acuerdo a la tabla y listo. De acuerdo al grupo y el canal, y eso era suficiente. Okay. Sí, entonces mientras tú pusieras tus antenas correctas, tus cables correctos, todo tu parcheo de señal de radiofrecuencia bien, grupo canal, te ibas del 1 al 20 y listo, ¿no? Entonces probabas, y por algo no funcionaba, probabas el grupo 2 y del grupo 2 del canal 1 al 20 y eso era suficiente, ¿no? Okay. Y eso funcionó bien por muchos años, ¿no? Pero en años más recientes obviamente ya se empezó a complicar el tema, ¿no? Y parte de la complicación pues fue que empezaron a ver los dispositivos móviles, ¿no? Los celulares y internet de banda ancha. Entonces el crecimiento de dispositivos que requieren espectro para usar esas tecnologías, entonces obligó a que los gobiernos buscaran un espacio dentro del espectro para alojar esos servicios, ¿no? Entonces por ahí de 2010 sucede un fenómeno que empieza, por un lado, la televisión digital empieza a aparecer, y por otro lado el crecimiento, como te digo, exponencial de los celulares y ese tipo de dispositivos. Entonces se requirió más espectro. Entonces, si entendemos esa parte, el espectro siempre ha existido, está definido, nada más que antes estaba libre. Antes estaba libre, sí. Y entonces, cuando echabas tus 20 canales, funcionaban muy bien porque estaba libre. Sin embargo, esto que estás platicando empieza a ocuparse el espectro y a hacer complicada la convivencia con los sistemas inalámbricos dentro del mismo espectro. Correctamente. Okay. Correcto. Entonces aparece la televisión digital. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo lanzamos unas televisiones ahí en representaciones. Sí. ¿Te tocó? Sí, claro. Que trajimos un experto de la televisión digital. Para lanzar la televisión digital. Que subimos una antena al barrio de allá. Subimos una antena al barrio y bajamos la señal y logramos sintonizar una estación de televisión digital que en ese tiempo era una novedad, ¿no? Estamos hablando de mediados de los 90 también. Que sí fue un avance, ¿no? Sí, fue muy impactante, fue un cambio dramático entre el análogo y la digital, era ¡wow! Por supuesto, por supuesto, ¿no? Entonces, empiezan a aparecer los canales de televisión digital, y entonces el espectro en ese momento se empieza a mover. Eso, aunado a estos servicios nuevos de internet de banda ancha
y un crecimiento exponencial de usuarios de telefonía celular. Entonces, a nivel mundial, sí, bueno, México pertenece a una zona geográfica y específicamente en términos de telecomunicación a una asociación, digamos, que es la Asian Pacific Telecommunications. Entonces, como México está alineado con esos países, obviamente con Estados Unidos y Canadá también, entonces tiene que adoptar esa misma tecnología y tiene que adoptar, solo sí que alinearse tecnológicamente a eso para no quedar fuera. Entonces sucede que el gobierno empieza a licitar, empiezan a aparecer los canales de televisión digital, empiezan a aparecer estos servicios de internet. Que fue un momento difícil porque incluso no aparecían los digitales, pero seguían los analógicos. Pero seguían los analógicos, correcto, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta que frecuentemente nos hacen es ¿por qué los sistemas inalámbricos operan en la misma banda que los canales de televisión? Ok, yo te hago esa misma pregunta. Digo, ¿por qué operan en esa misma? Pues mira, es muy fácil porque los canales de televisión son interferencias, por supuesto, vista de nuestro punto de vista, los usuarios del espectro para los inalámbricos son una interferencia pero conocida, estable, porque la gente llega en su casa con su antena de aire, pues prende su televisión con un canal de televisión y ellos saben que si ponen el canal X siempre va a estar ahí. ¿Sí explica? Sí. O sea, el 22 siempre está en el 22, el 24, el 24, el 38, etc. Y así. Okay. Sí, entonces esos cambios no eran en ese tiempo, no eran muy drásticos, ¿no? Entonces, nosotros como usuarios de ese mismo espectro, bueno, cabe resaltar, ese es el momento, pues, pero nosotros para el gobierno, para la ente que regula todo esto, que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, básicamente somos invisibles. Básicamente no existimos. O sea, realmente, si por esto iba, no es el momento ahorita. No, pero sí. Pero como nosotros no existimos, lo que pasa es que también nuestras transmisiones son de una potencia muy baja, que realmente no afecta a nadie. Pues. Muy baja comparado con la de nuestra estación de televisión, que transmite a varios miles de watts, contra nuestros transmisores de los inalámbricos que transmiten a orden de 1000 watts. Entonces realmente es una diferencia abismal. Entonces, lo que es bueno de usar el mismo espectro que la televisión es que conocemos dónde están las estaciones y podemos buscar los espacios libres. Para nosotros esos espacios es donde vamos a poner a funcionar nuestros sistemas inalámbricos, ¿no? Básicamente. Por eso es bueno. Es bueno también porque todos los gobiernos están alineados con nosotros, digamos, el gobierno de México y ya te comentaba otros países, asignaron ese espacio para televisión. Entonces no hay productos, no hay otras cosas, no hay otros usuarios que utilicen ese mismo espectro para otras aplicaciones. No hay juguetes inalámbricos, no hay teléfonos domésticos inalámbricos, no hay nada, básicamente. Entonces nosotros somos los intrusos, pero somos los que menos ofendemos, digamos. Sí, porque el sistema inalámbrico en la potencia tan baja es imposible que le haga daño a la megapotencia con la que transmite una televisión, ¿no? Entonces no les importa. No les interesa, no les va a afectar en nada. Y esto es lo que hace que se pueda convivir en el mismo espectro. Correcto. Ok, bien. Entonces, bueno, por ejemplo, otras preguntas, bueno, ¿y por qué ahora con la invasión de los canales digitales, por qué no viajar o por qué no transmitir en otras frecuencias más altas, por ejemplo? ¿Del orden de los 600? 900, ahorita estamos por ahí de los 500, 600, ¿correcto? Ahorita estamos entre 470 y 608. Ok. 800, 900, más arriba, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bueno, por ejemplo, más arriba se requieren otras técnicas de transmisión, generalmente digitales. Y el tema digital inherentemente agrega un componente que conocemos como latencia.
la latencia es un pequeño retardo que tú sabes, se convierte de analógico a digital, se transmite digital, se recibe y se tiene que convertir otra vez en analógico. Entonces eso toma un tiempo, ¿no? Entonces, para efectos de espectáculo, no es muy bueno, digamos, esa latencia, ¿no? Entonces, de hecho, los sistemas inalámbricos digitales actualmente, los mejores diseños siempre buscan tener la menor latencia posible. Y diseños ya un poquito más avanzados pues incluyen, por ejemplo, tecnologías que ya traen integrado, por ejemplo, protocolos de comunicación como Dante, para que te conectes a la consola y entonces evitas un paso de conversión, lo cual te ahorra tiempo, digamos, de latencia. Entonces, bueno, pero regresando, entonces por eso es que la banda de televisión digital es muy útil para el uso de los sistemas inalámbricos. Entonces, por eso estamos en la pelea. La cosa es que, te comentaba, vienen estos nuevos servicios de internet de banda ancha. Entonces, lo que los gobiernos hacen es una parte del espectro, que es la famosa banda de los 700 MHz. Por ahí de 2010 empezó el tema en Estados Unidos. Aquí en México estaremos como 2 años atrasados. En 2002 empezó el tema, el cambio pues de evitar usar esa banda, porque se vino la transición, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Los canales de televisión se reagruparon hacia la parte baja del espectro, dejando libre todos 700 MHz. ¿Y cuál era el motivo de dejar libre los 700? El motivo de dejar libre era para que el gobierno pudiera licitar esa banda para operadores de telefonía celular y pudieran dar servicios de telefonía, internet de banda ancha. Eso es así, es categórico. Eso es Esos espacios se licitaron, hoy me imagino que ya se consumaron esas licitaciones y que ya tienen nombre y apellido. Correctamente. Entonces, sucede que justo ya tiene nombre y apellido, entonces ya no se puede usar ese espacio de 700 MHz. Desde 2012, 2013, por ahí. ¿Esto es en Estados Unidos o esto es en México? Ok. Ahora, aunque no está regulado, oficialmente no está regulado, pero, o sea, me explico, no está regulado, digamos, en México. Sin embargo, como hay regulaciones internacionales y México se tiene que alinear a esas regulaciones, entonces tampoco los fabricantes que tratan de vender equipo aquí en México pueden vender equipo en esa banda. Ok, Sí. no. Entonces es un tema que aunque aquí la autoridad no ha definido exactamente cómo lidiar, digamos, con los sistemas inalámbricos, no ha generado una regulación que diga esto tiene que suceder así, así. Sin embargo, de manera internacional, por ejemplo, nuestros proveedores ya no venden sistemas en 700 MHz porque saben que México como país está alineado con esas tecnologías, entonces ya no se venden. Lo cual significa, para fines prácticos, que nosotros como usuarios de sistemas inalámbricos nos olvidamos de los 700 MHz. Nos olvidamos de 700. ¿Por qué? Porque simplemente ya no se fabrican en esto. Aunque técnicamente, ahorita todavía la banda de 700 MHz sigue habiendo espacios disponibles. A ver, significa que está vendida, pero no está ocupada. No está totalmente usada. Pero es como una casa, ¿no? Si yo la vendí y no la viene el nuevo vecino y la toma, bueno, pero de todas maneras ya no es. Pero ya no es de nosotros, ya no podemos. Pues. Ok, Sí. de acuerdo. Es como el lugar del estacionamiento, ponemos el ejemplo, ¿no? Sí, exacto. Si en un condominio, pues cada quien tiene su espacio de estacionamiento, ¿no? Bueno, pues ahí está el espacio, pero si no pongo mi coche en un tiempo, Pero es mi espacio. ahí está mi espacio, ¿no? Ok. Sí. Entonces, más o menos así sucede con los sistemas inalámbricos. Entonces, estos cambios obviamente quitan un buen pedazo del espectro, que es aproximadamente de 698 a 806 MHz. Todo ese pedazo nos olvidamos de él, ¿no? Entonces, las televisoras que empiezan a aparecer por debajo de los 698 MHz. Okay. Entre 470 y 698. Lo cual va haciendo más chiquito. Más pequeño cada vez Ok. el espacio.
Entonces, si llega un momento, por ejemplo, en el 2017, obviamente esto es un proceso que fue sucediendo pasar de los años, poco a poco, ¿no? Y es un proceso que tú sabes, aparece televisión digital, pero también empiezan a aparecer, obviamente, los receptores que reciben esa tecnología. Porque en aquella presentación que hicimos en los 90s, era el único televisor sí, que hacía eso. era de la NASA, el aparato llegaba, muy, Claro. muy complejo. Entonces, de hecho, no sé si se ve ahí en la gráfica, pero este espectro lo quise presentar porque justamente en 2017 se veían los canales de televisión digital y también se veían algunos picos que eran los canales de televisión analógica. Esa es una manera de diferenciarlos, Manuel. Los que tienen Es picos una- son los que analógicos. tienen picos son analógicos, los que se ven como cuadraditos, ¿Ok? ¿sí? Esos son los canales de televisión. Entiendo. Entonces ahí vemos como en ese tiempo había los dos. De acuerdo. ¿Sí? Quiere decir que todavía había transmisión de canales 13, 12, 8, 12, etc. Eso eran los... Correcto. Ok. De hecho, hace cuenta que sigue todavía bueno, ahorita ya no, pero siguió mucho tiempo la televisión analógica en lo que llamamos VHF, Ok. que eran los canales del 2 hasta el 13. Ok. ¿Ok? Y UHF, digo, para referirlos a canales de televisión, estamos hablando del 14 al 51. Ok. ¿Sí? Bueno, anteriormente era del 14 al 69. Pero como le quitamos el espacio de los 700, entonces se redujo del 14 al 51. Ese es ahora nuestro campo de juego, ¿no? Entonces tenemos esta mezcla, tenemos este punto en donde se ven los canales de televisión analógica y digitales, y también fue una temporada complicada porque pues igual buscar espacios en los eventos para acomodar los sistemas inalámbricos, pues la verdad Estaba muy pues usado todo, batallamos, ¿no? Sin embargo, había espacio suficiente, ¿no? Entonces ahora, ¿qué está sucediendo, no? Entonces ahora lo que sigue, por ejemplo, dice ahí la línea de tiempo de transición, ¿no? Entonces ahora lo que va a suceder es que hay muchos más usuarios de sistemas de móviles que requieren internet de banda ancha y que requieren internet de seguridad. Lo cual significa que otra vez los gobiernos se juntan y deciden que ahora, con la aparición o con la llegada de la tecnología 5G, necesitan más espectro. Ok. Entonces, ya nos habían quitado 700 MHz, entonces ahora nos van a quitar la parte de 600 MHz. Ok. Más chiquito el pastel. Más chiquito el pastel. Entonces, vienen, como dice, perdón, esta gráfica, de julio a diciembre del 18, el gobierno se encarga de reubicar todos los canales que están de 608 hacia arriba, de 614, perdón, hacia arriba, los va a reubicar a la parte baja del espectro. 470. Entre 470 y 608. Ok. Básicamente. Entonces, todos los canales que vivían en la parte alta del espectro, entonces se tienen que migrar hacia abajo. Entonces, ¿qué pasó? En ese proceso, por ejemplo, a nosotros como marca, como compañía de distribución, nos pegó con un par de modelos. ¿Qué quieres pegar? O sea, nos afectó, digamos. ¿Afectó el espacio donde esos modelos transmitían? En el espacio donde esos modelos funcionaban, resulta que se ocuparon de un día para otro por canales de televisión. Menudo problema. Entonces, de un día para otro, miles de micrófonos inalámbricos, de sistemas inalámbricos, dejan de funcionar. Wow. Obviamente, por la diferencia de potencias, pues no pueden competir un micrófono inalámbrico de miliwatts contra una televisora de miles de watts, ¿eh? Ahora, todo eso aparte es muy simpático, muy complejo, porque no es que el sistema no sirviera. No es porque no sirviera. Si estuviera fuera de ese rango donde apareció ese nuevo canal, el sistema podría seguir funcionando perfectamente. Correcto. Ok. Sí, o sea, técnicamente el sistema inalámbrico funciona perfectamente. Claro. Lo que pasa es que el entorno de radiofrecuencia en donde se trata de poner a funcionar, eso es lo que no se lo permite, ¿no? Entonces, obviamente empezamos a recibir llamadas
quejas de, oye, ya no funciona, ¿qué hago? Entonces fue un problema bastante serio. Afortunadamente la marca pues, siempre ha respaldado y siempre ha tomado cartas en el asunto. Y como siempre nos ayudaron, ayudaron a todos los usuarios y se hizo un programa de cambio. Entonces, si estaba dentro del periodo de garantía, pues simplemente se les por uno en otra banda de frecuencia. Un sistema igual, pero en otra banda de frecuencia. Okay. Entonces, se movieron muchos usuarios. Sistemas inalámbricos se movieron a otra banda de frecuencias y pues ahí, ¿no? Pero el proceso sigue, ¿no? Sí, ese era como el principio del problema, ¿no? Ese era el principio del problema. Okay. Fue uno de las consecuencias, ¿no? de estos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Bueno, de 2018 a 2020, el gobierno empieza a prepararse para la licitación, que de hecho estaba pensada para 2020. Ups. Bueno. Sí. Lo malo pues, fue que llega el coronavirus y echa todo a perder, entonces la licitación seguramente se va a pasar para 2021. De hecho, ya hay algunas noticias ahí que lo comentan, que obviamente se va a retrasar y ese proceso pues, va a tomar aproximadamente un año completo. Desde que se empiezan a elaborar las bases y todo el trámite, como un año, ¿no? Con el objeto nuevamente, entonces, de la banda de 600, licitarla, venderla. Correcto. A alguna telefónica seguramente. Seguramente. Okay. Entonces, aquí en la gráfica vemos, por ejemplo, esta gráfica es de septiembre de 2018. Okay. Y bueno, se alcanza a ver cómo hacia la parte de la extrema derecha todavía aparecen algunos canales de televisión digital, ¿no? Esa gráfica fue tomada seguramente de algún evento donde hay una pantalla LEDs, por eso se ven algunos picos ahí pero lo importante de destacar son los canales de televisión que se ven en la parte de la extrema derecha, ¿no? Okay. Que todavía están en la banda de los 600. Pero el mismo 2018, para noviembre, pues estamos hablando de septiembre, fíjense bien, de septiembre, y este es de noviembre. Entonces, ¿qué pasó? Algunos canales que estaban allá ya se movieron, reubicaron, la parte, limpiaron la casa. Limpiaron la casa, ¿ves? Okay. Entonces ahí todavía aparecen dos, ¿no? Fíjate, ¿qué pasó después? Aquí estamos en noviembre de 2019. Okay. Entonces aparecen muchos canales ya hacia la parte baja. Ajá. Y vemos como la parte de 600 MHz cada vez queda más limpia. Solamente quedaba el canal 51, que por cierto era del gobierno. Es del gobierno todavía, ¿no? Entonces, aquí estamos en noviembre del 19 y aquí estamos viendo marzo de 2020. Entonces, esta es la última, esta es vigente, como está hoy en día. Es como está ahorita. Okay. Esta gráfica fue tomada en Vive Latino. Okay. Justo el día previo a Vive Latino, que empezamos a hacer pruebas y a tomar escaneos y todo esto, ahí se tomó esta gráfica y entonces ahí se ve perfectamente cómo la banda de los 600 está completamente libre. Okay. La casa muy limpia. La casa muy limpia, obviamente el gobierno es para ponerle un nuevo habitante, ¿no? Correcto. Pero se atraviesa el coronavirus y entonces pues ya se echó a perder todo el plan. Oye, y aquí cabe la pregunta, ¿y qué pasó con los sistemas inalámbricos o qué? Ok, pues lo que pasa con los sistemas inalámbricos es que todavía vamos a tener una ventana de tiempo de aproximadamente 2-3 años tal vez, porque vamos a regresar del coronavirus, todo se puso en pausa, ¿no? Se puso en pausa el tema de la licitación, pero también se puso en pausa la industria, o sea que aunque estén los micrófonos inalámbricos en la banda de 600. Sí, perdóname, la pregunta va en ese sentido, ¿no? Porque sabemos que una importante cantidad de micrófonos, ya sea Shure o de muchas de las marcas, están en el rango de los 600. Correcto. Este es a lo que te refieres, el periodo que van a vivir, cortesía de la pandemia, cortesía de todo el proceso, de algunos años en poder seguir disfrutando el espacio. Exacto. Libremente incluso. Libremente. Okay. Sin problema. Sin las complicaciones de los canales que antes estaban ubicados en los 600. Correcto. Entiendo, ¿okay? Entonces eso nos va a dar todavía un tiempo, no digo porque
Si regresamos al tema del estacionamiento, ¿ok? el espacio de estacionamiento, ¿ok? Entonces el gobierno ya limpió el espacio ahí para que llegue alguien a estacionarse, ¿sí? Ahora tiene que hacer el proceso a ver quién compra ese pedazo, Para empezar. la famosa licitación. Una vez que haya un ganador, ese ganador tiene que ir a comprar el coche. ¿Sí me explico? Y traerlo. Y traerlo y Y ponerlo. estacionarlo. Claro, Ok. ¿sí? Entonces, Eso es tiempo. eso es tiempo. Y además es una inversión de muchos miles de pesos o de dólares, ¿no? Entonces el mensaje aquí es, esto es real, esto va a pasar y pues, hay que tener el horizonte para las nuevas decisiones de adquisición de sistemas inalámbricos. Correcto. Ok. Sí, y vaya, sí, realmente sí impacta a la industria porque obviamente son las decisiones de compra, pero también pues el tema de educación, ¿no? El tema de educación. El tema de educación que pues es muy importante, ¿no? Entonces, la gente que hace shows, la gente que trabaja pues colocando los micrófonos inalámbricos, haciendo el setup de todos los sistemas, pues tiene que aprender, tiene que tener esto muy claro, pues para poder sacar su trabajo adelante, ¿no? Como vemos en la gráfica, el espacio ahora sí es más reducido. Entonces tenemos que ser bien hábiles para encontrar los huecos que nos va dejando el gobierno, básicamente, ¿no? Por supuesto. ¿Sí? Entonces ahorita vamos a tener todavía ese periodo de gracia que calculamos, simplemente es un cálculo, no podemos, por supuesto no podemos decir son 3, son 5, ojalá y sean más, pero pero sí vamos a tener un espacio cuando menos de 4 años, calculamos, como para poder seguir usando la banda de 600 MHz sin ningún problema, ¿no? Y entonces prepararse en dos sentidos. Prepararse en el sentido del equipamiento y de la educación para convivir en esos espacios. Correcto. Entonces, bueno, acá en representaciones de audio, hemos trabajado muy de cerca con el gobierno, con el instituto, específicamente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Hemos tenido una comunicación, por así que muy directa. Básicamente ellos no sabían qué tan importantes eran los micrófonos inalámbricos. Aunque ellos en su pleno, en el 12º piso, tienen una sala de juntas importante, donde se deciden cosas muy importantes, y tienen un sistema de micrófonos inalámbricos, ¿no? Ups. Que por cierto tuvo problemas con este tema, No me y digas. tuvimos que reemplazar por un sistema digital, pero bueno. Okay. Bueno. Pero básicamente hemos hecho mucho trabajo con ellos para hacerles saber quiénes somos, qué hacemos, cómo funciona nuestro circuito, nuestros sistemas inalámbricos, qué tecnologías vienen involucradas, qué modulación, potencia, en fin, muchas cosas, ¿no? Incluso los invitamos a ellos también a que asistieran con nosotros a algunos eventos. Pues seguro fue una gran experiencia de poder, que ellos seguramente no dimensionaban y no comprendían el factor sistema inalámbrico y la penetración que tiene en el negocio del en vivo, del entretenimiento hoy en día. Exactamente. Entonces, a lo largo de, ¿qué te puedo platicar? Como de un año y cachito, desarrollamos un documento que para efectos del instituto le llaman, tiene un nombre, ahorita te digo. Es un documento en donde explicamos justamente pues, todos esos puntos. ¿Okay? Y eso se ingresó a un comité del cual somos parte como representaciones de al comité de estudio del espectro. Entonces pusimos... ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que justamente el instituto se haga sensible, digamos, a que hay una industria que necesita espectro. Okay. ¿Sí? Porque obviamente el instituto recibe mucho dinero por el tema de licitaciones, ya sea por canales de televisión o por estos nuevos jugadores que vienen con el tema de 5G y todo esto, ¿no? De espacio para celulares, telefonía, internet, etc., ¿no? Entonces el gobierno, pues eso le representa mucho dinero, pero nosotros no. O sea, nosotros no pagamos nada por hacer uso del espectro.
De acuerdo. Por otro lado, las televisoras, si tú quieres un canal de televisión, pues, sí, puedes licitar y solicitar un canal de televisión. Obviamente, pues también es un dineral. Pero todo esto... Pero espera, a lo que voy es que esos jugadores, esos usuarios del espectro, obviamente hacen uso del espectro con fines de lucro. ¿Por qué? Pues porque las televisoras, tú sabes, te comercializan el espacio. Obviamente nosotros, usuarios de telefonía celular y servicios de internet móvil, pagamos una renta, vaya, de alguna manera, por hacer uso del espectro. Entonces, obviamente, pues es un negocio, ¿no? Pero no cobramos por prender mi micrófono. Por prender un micrófono. Porque si yo en mi casa, en mi karaoke lo prendo, pues no le estoy pagando a nadie. Correcto. Pero y la pregunta que te quiero hacer es, y en algún momento todas estas pláticas, nunca fue importante el tema de, pero los pagamos impuestos porque son importados legalmente, porque tienen toda una cadena comercial que paga impuestos. Que también eso si no por supuesto. mencionamos eso. Sí, fíjate que el documento incluye varios temas, ¿no? Por supuesto el tema técnico, pero también se abordó el tema de ese punto de vista económico, porque por supuesto hay una economía que gira a través de todo lo que ya es el mundo del espectáculo. Correcto. Sí, entonces, si tú quieres hacer un concierto, si quieres hacer un show, obviamente es importante lo que sucede en el escenario, pero todo lo que se mueve alrededor de hacer ese evento, ese espectáculo, son muchas fuentes de empleo, es mucho dinero que se genera alrededor de, ¿sí? Y ahorita lo estamos viendo, sí. Esto es la pandemia. Bueno, ahorita lo estamos sufriendo, ¿no? Ahorita lo estamos sufriendo. Correcto. Entonces, hay una parte muy grande de la economía que se detiene si todo eso no sucede. Correcto. Entonces, se atacó de esa manera, digamos, económica, los empleos directos e indirectos que se afectan al afectar si es que no hay espacio para el espectro. Pero también lo atacamos desde un punto de vista social, porque finalmente hay muchas otras entidades de la sociedad que hacen uso de los micrófonos inalámbricos sin fines de lucro, ¿no? El mismo gobierno, ¿no? El mismo gobierno. El presidente, el cultural, secretario de Marina, el secretario, todos usan un micrófono para transmitir el mensaje. Y esos mensajes son muy importantes que se sigan dando. La comunicación es primordial. Totalmente. ¿Okay? El presidente, ahora las mañaneras, ¿no? Sí. Independientemente de la información que diga, pero el espectro se usa sin fines de lucro. Correcto. Un Entonces, argumento contundente. Correcto. Entonces, en ese documento y una presentación, bueno, de hecho han sido varias presentaciones porque hay que lidiar con unos de un departamento, otros de otro departamento, otro departamento, ¿sí? Y en el comité, ¿no? Con todos, ¿no? Entonces ese documento pues lo trabajamos ahí en representaciones y también nos ayudó la CANIETI, ¿no? La Cámara Nacional de Tecnología de la Información, a la cual estamos asociados. Entonces ellos revisaron el documento, nos hicieron algunas correcciones, mira, quítale esto con esto, porque sí, tampoco podíamos ser como groseros, tampoco queríamos decir al gobierno, oye, autoritarios, no hiciste la tarea, ¿eh? No has hecho una regulación. Okay. O sea, eso que es la realidad, no podemos hacerlo así directamente. Entonces hay que manejarlo muy por la y esta gente pero de la había las bases suficientes para hacerlo correctamente, ¿no? Las realidades son fácilmente visibles. Me imagino que ese documento tenía el objetivo de organizar toda esta información y darle el debido sentido que hoy por hoy es real, ¿no? Totalmente. Qué bueno. Entonces se presentó y la respuesta del instituto fue muy buena. Como siempre hay quienes pues, obviamente buscan por los intereses o el plan que el instituto ya tenía previsto y nosotros no estábamos dentro de ese plan. Entonces hay quienes dentro del instituto dicen, no, pues es que nuestro plan es, vamos a dar todo el espectro en concesión para televisoras y no sé qué, y el 5G, entonces con los inalámbricos realmente no nos importa. ¿Por qué? Pues porque no pagamos nada, ¿no? Entonces, pero como se tocó el tema social, se tocó el tema económico,
Entonces hubo dentro del instituto quien fue sensible pues a esto y dijo, a ver, un momentito, vamos a ver, ¿sí? Bien. No fue ni un sí ni un no, simplemente fue un espérenme tantito. Ahí es donde estamos ahorita, Manuel. Ahí es donde estamos ahorita, y ahorita de hecho seguimos trabajando con el instituto. Les ayudamos a hacer un estudio técnico, porque primero tienen que pasar por su sección de ingeniería, hacer un estudio técnico, una evaluación de los micrófonos inalámbricos que hay en el mercado, los anchos de banda que ocupan, lo que se requiere en los shows. Por eso es que los hemos invitado a algunos espectáculos para que vean cómo se utilizan los micrófonos inalámbricos en una situación real, que no es con fines de lucro, vamos, no directamente. Correcto. No directamente, ¿no? Entonces, y hemos trabajado con ellos de tal manera que ellos tienen ahora en sus manos la facultad de hacer un documento formal, que es un estudio técnico, que ellos tienen que presentar al pleno del instituto. Sí, o sea, ya estamos hablando de que esto ya lo vamos a llevar, digamos, a niveles altos dentro de las jerarquías del instituto, ¿no? Entonces, ¿qué estamos buscando? Bueno, lo que estamos buscando básicamente es que nos dejen espacio dentro de este mismo bloque de frecuencias entre 470 y 698, o al menos entre 470 y 608. Okay. Pero propiamente dicho, espacio significa que hubiera pedazos del espectro, espacios del espectro sin canal de televisión. Correcto. Y que en cierto momento tampoco se vaya a licitar y se vaya a vender. Correcto. Entiendo. Okay. Lo cual no es fácil, ¿no? No es fácil. Por supuesto. Entonces, pero vaya, esa es la primera solicitud. La otra de las solicitudes es que, aunque se licite y se dé en concesión la banda de 600 MHz, nosotros podamos ser usuarios secundarios, ¿no? Un usuario secundario, por definición, es un usuario que no es importante para el instituto, pero que tampoco afecta a nadie si es que usa el espectro. Como hoy en día, tú prendes tu micrófono, listo, feliz, sí. O ubicas con todo el aspecto de qué frecuencia, coordinas lo que quieras, pero no le haces daño a nadie. Correcto. Entiendo. Aunque ahorita, en términos de definiciones, porque ya cuando tú entras a armar un documento para el instituto, hay nomenclatura muy específica. Okay. Entonces, ahorita, nosotros no somos ni siquiera usuarios secundarios. Ni siquiera. Ok. Entonces, no sé si es bueno o malo. Pues realmente, pues ahorita estamos como en medio de ningún lado, ¿no? De acuerdo, ¿sí? Pero técnicamente, y en los términos que maneja el instituto, estamos pidiendo ser usuarios secundarios ya de manera formal, ¿no? Entiendo como que ser usuario secundario ya te da como voz y voto, ya te da un poquito más de, a ver, sí, claro. No, sí, no, etc. Claro. Bueno, entonces es bueno, claro. Eso sería bueno. Ahí sí. Porque entonces la tarea que sigue para el instituto, una vez que reciba ese estudio técnico que están generando la sección de ingeniería, es generar ellos una normatividad, una regulación alrededor de los micrófonos inalámbricos que va a impactar en muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, el espacio de espectro que queremos que nos dejen, y que ojalá nos dejen, por un lado. Por otro lado, va a impactar también en las posibles importaciones de equipo, porque el gobierno, pues obviamente, está interconectado, ¿no? Y monitorea todas las actividades, incluyendo las importaciones. Entonces, por ley, por ejemplo, cualquier equipo inalámbrico que haga uso del espectro tiene que pasar por un proceso que le llaman ellos homologación. Y esa homologación, vaya, es un proceso, digamos, que pasa, por supuesto, por departamentos de ingeniería, laboratorios certificados, en donde tú traes tu producto, se mete al laboratorio y tiene que pasar pruebas que obedecen a una norma. Okay. ¿Sí? Okay. Y básicamente esa norma busca que ese producto que tú vas a poner al mercado y que emite señales inalámbricas no va a afectar a nadie más. Es como una nueva NOM referida a sistemas inalámbricos. Es un proceso que está amarrado a una norma.
Ok. ¿ok? Sí es un poquito complejo, pero básicamente. El tema es que como no hay norma para micrófonos inalámbricos, entonces no está fácil hacer el proceso de homologación. Ok. ¿Viste? Entonces el gobierno de repente dijeron, creo que sí tenemos un problema, creo que hemos omitido pues esta parte de usuarios, que realmente es una cantidad muy grande, porque si haces números, ¿cuántos miles de sistemas inalámbricos crees que hay funcionando un día normal, digamos? No fuera de la pandemia, pues, pero un día normal hay salas de juntas, eventos corporativos, escuelas, iglesias, salones de eventos, gobierno, ¿no? El ejército, ¿no? Sí. Programas de televisión, programas de radio, etcétera. Entonces imagínate si el gobierno fuera omiso a esta petición y simplemente vende todo el espacio, todo el espectro. Entonces realmente el impacto en la sociedad sería muy fuerte. Sí. Sin duda. No lo había valorado como tal, pero tiene ese sentido social que sí. Es decir, lo había visto más por el lado técnico, pero socialmente también es un impacto. Sí, por supuesto. Y por supuesto económico, ¿no? Porque imagínate que de un día para otro cualquier usuario que así haya comprado un sistema de los más económicos, diga, ¿sabes qué? Pues ya llegó la televisión digital y tu sistema ya no va a poder funcionar. Sí, Concebible. Y eso no es culpa pues, ni del fabricante ni del distribuidor, sino del entorno de RF que está en manos del gobierno y que el gobierno lo concesiona a alguien. Y que no se reguló adecuadamente y que no se tomaron en cuenta todos los factores que estabas platicando. Exactamente. Entonces, y eso estamos hablando de un usuario de micrófono. Hay compañías que tienen cientos de miles de dólares invertidos en equipo inalámbrico pues ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, ese es realmente el problema grande, difícil, que la verdad todavía no está en el aire. Ahorita se viene este periodo de pausa, digamos, pero ayer justamente recibí un correo del instituto porque ya van a empezar otra vez las reuniones de manera virtual, pero ya vamos a tener que estar otra vez asistiendo a las reuniones y pues para estar al día, a ver qué va a parar, ¿no? A ver qué para todo este tema. Por supuesto no somos los únicos y yo creo que es lo menos importante que tiene que atender ahorita el gobierno, porque justamente por el tema de la pandemia salió por ahí un desplegado que pues que la sociedad, el país en México necesita más espectro, pero ahí el gobierno dice, bueno, espérame, si tenemos la banda de 700 MHz y todavía hay espacios libres, pues más bien al operador o al concesionario, pues hay que obligarlo a que eche a andar eso que está todavía sin usar. Porque obviamente lo que nos tiene ahorita todos trabajando en casa nos hace que necesitemos más espacio. A ver, pero espérame. Sí. Te hago una pregunta. Estamos hablando todo el tiempo del pedazo de UHF, todo el tiempo, 470 hasta 900. Sí, hasta 800. 800. Bien. ¿Qué pasa con 2.4? ¿Qué pasa con 5.6? ¿Dónde está el Wi-Fi? Ahorita que tocaste ese tema. Sí, digo, bueno, ok, por supuesto que en casa podemos trabajar en Wi-Fi, ajá, pero de todos modos hay muchas cosas que suceden de manera inalámbrica. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, si tú sales a la calle con tu celular y quieres conectar, ya estás usando el espectro. Correcto. Pues sí. Ya te entendí. O sea, no estás en una red Wi-Fi, estás conectado directamente a una célula, digamos. ¿Sí? Okay. Entonces, vaya, el tema es que vamos ya a regresar a las reuniones del instituto de manera virtual, a distancia, y bueno, vamos a ver en qué para todo esto, ¿no? Pero el mensaje básicamente es que el espectro va a cambiar todavía un poco, esperemos que ya no mucho, y así como está, yo creo que es lo mínimo que necesitaríamos para trabajar.
yo creo que si ponen todavía un poco más de par de canales de televisión más que pongan, realmente se nos puede complicar mucho la vida, ¿no? Otra cosa que estamos buscando también ahí es que, digo, ahí lástima no traigo ninguna gráfica, pero tanto en 700 MHz como en 600 MHz hay, para la telefonía celular, hay un bloque que le llaman bloque de subida, bloque de bajada. Y eso toma, vaya, un buen específico. Un segmento, digamos, del espectro. Y en medio de eso hay una cosa que se llama gap duplex. Así que es un espacio simplemente para dar seguridad de que el de subida y el de bajada estén separados por un ancho de banda que puede variar entre 10 y 12 MHz. Entonces nosotros estamos levantando la mano para ver si nos pueden asignar esos pedacitos en 700 MHz y en 600. ¿Técnicamente es factible? Técnicamente es factible. Okay. Técnicamente es factible, legalmente no sabemos. Porque si actualmente, como está ahorita, por ejemplo, la banda de 700 MHz, entonces se asignó de 698 hasta 806. Todo ese espacio. Y tiene un dueño y eso es intocable. Y dentro de ese espacio está ese gap. Esa ranura, digamos, de ese segmento de 10 MHz. Pero como el gobierno licitó todo absolutamente, claro, entonces legalmente no se puede. Técnicamente, si yo tengo, de hecho tenemos el valor de esas frecuencias, y yo sintonizo un micrófono inalámbrico ahí, va a funcionar bien, pero no sería legal. Sin embargo, suena como que sería o sea, es cachitos de espectro que pudiéramos el pedacito de aquí con el pedacito de acá y lo que sobre de acá, pues ya puede ser que algo suceda, ¿no? Entonces, obviamente, los fabricantes esto lo saben, esto lo conocen. Entonces ahora la carrera es hacer sistemas inalámbricos que cada vez sean más o hagan uso más eficiente del espectro. Porque dime una cosa, hasta el momento hemos hablado de análogo y digital en la televisión. En la televisión. Sin embargo, los sistemas inalámbricos también cambiaron de análogo a digital, pero ese es como otro tema. Eso es otro tema, ¿no? Pero viene junto con pegado, okay, porque obviamente demostrado pues que las tecnologías digitales para micrófonos inalámbricos hacen uso del espectro de manera más eficiente, ¿no? Porque no hay productos de intermodulación, o si los hay realmente son más bajos, ¿no? Que fue, por ejemplo, una de las pruebas que demostramos para el instituto. Te platico que a través de aquí del servidor hice la conexión entre el Instituto Federal de Telecomunicaciones y TEC de Monterrey. Okay. Históricamente, el TEC de Monterrey me invita a dar unas conferencias ahí en el TEC, Campus Estado de México, casi cada año, de este tema de los inalámbricos. Entonces voy ahí con los muchachos, les platico. Entonces uno de los profesores pues, le cae bien, se me cuate, y siempre me dice, oye, aquí tenemos una cámara anecoica, que también es al mismo tiempo cámara anecoica, pero también es una jaula de Faraday, donde si quieres ven a hacer tus pruebas el día que tú quieras. Y me la ofreció por años, pues, está bien, pero nosotros acá en nuestra oficina pues también tenemos nuestro equipito más sencillo, pues adecuado para lo que nosotros hacemos. No necesitamos una cámara anecoica, un espacio tan grande, ¿no? Y pues me decía, pues ahí está, el día que quieras, ahí está. Entonces cuando en este proceso de trabajar con el instituto, pues se generó el tema de las intermodulaciones y cómo lo hacemos, ok, queremos hacer unas mediciones, ¿dónde las hacemos? Bueno, vamos a hacerlas en un lugar que no sea mi oficina, que tampoco sea el instituto, ¿no? Entonces le hablo a mi amigo Paco, oye Paco, pues queremos hacer unas mediciones para el IFT, ¿nos prestas la cámara? Bienvenidos, por supuesto, cuando quieras, nada más es cosa, déjame de hablar con el director, no sé qué, hazme una cartita, una solicitud formal, mandamos la carta. En el TEC se portaron súper buena onda.
Nos abrieron las puertas, estuvimos ahí 2 días trabajando. El laboratorio prácticamente fue para nosotros. Lo único que nos pidieron fue que algunos de los muchachos que ellos identificaban como más brillantes estuvieran presentes en las pruebas y platicarles qué estábamos haciendo, por qué y todo, ¿no? Entonces, dentro de la cámara anecoica hicimos mediciones para ver el tema de intermodulación, por ejemplo, entre 2 sistemas analógicos, 2 sistemas digitales, uno analógico y uno digital, de diferentes marcas, porque esto invitamos a varias marcas que también accedieron a entrarle a las pruebas, ¿sí? Y entonces se recabó información muy interesante que va a servir justamente para el estudio que te platico, para el estudio que está generando el de manera objetiva y de manera contundente las pruebas. Totalmente, y además completamente imparciales, ¿no? Ya olvídate de la marca, olvídate del modelo, olvídate, simplemente ellos, el sistema inalámbrico A y el sistema inalámbrico B, nos juntamos a tal distancia, medimos la intermodulación. Ok, obviamente eso para nosotros fue muy interesante, bueno, porque vimos ahí cómo se comporta, nunca y para el instituto. Para el instituto también, porque ellos ven y pueden evaluar, digamos, qué tanta influencia pueden tener, por ejemplo, sistemas inalámbricos analógicos o sistemas inalámbricos digitales en el uso del espectro, ¿no? De acuerdo. Sí. Ese era el objetivo entonces. Ese era un poco el objetivo, ¿no? En general conocerlos, porque ellos no los conocían. Entonces, bueno, eso hasta, por ejemplo, meterlos dentro de algo que se llama mascarillas, porque ya digamos, en ese tipo de pruebas ya más serias, hay una cosa que se les llaman mascarillas, en donde para saber si, por ejemplo, el ancho de banda de un solo transmisor es de 100 MHz, de 150 MHz o de 200 kHz. Estamos hablando de kilohertz, es un solo transmisor. Y entonces eso obviamente tiene que coincidir con lo que dice el fabricante. Ok. ¿Para qué? Pues para que en base a eso se establezcan normas. De acuerdo. ¿Sí? Porque ¿cómo el instituto puede establecer una norma de productos que no ha medido, que no ha evaluado? ¿Sí viste? Te entiendo. Entonces, por eso para el instituto fue muy, muy bueno, porque entonces ellos vieron, ok, un sistema inalámbrico analógico de tal nivel de precio, bueno, tiene una mascarilla de tantos kilohertz. Híjole, pues qué cantidad de información valiosísima nos estás dando. Entonces pues ahí hemos ido aprendiendo, ¿no? Junto con ellos. Y bueno, entonces esta recopilación, pues, de pruebas y todo, es lo que está sirviendo ahorita al instituto para desarrollar ese estudio, que en algún momento tendrá que publicarse. Y tendrá que desprenderse la normatividad y las reglas del juego, más la posibilidad de que se logre que asignen los espacios. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Como te decía, bueno, es que nos dejen espacio para trabajar. Buscamos que nos dejen usar hasta donde sea posible la banda de 600 MHz. Si nos dejan usar los gaps que hay en la telefonía, los gaps el gap digital, perdón, el gap duplex, para 600 MHz y para 700 MHz sería muy bueno, pero finalmente que se haga una regulación para que los usuarios y nosotros como distribuidores y los fabricantes, por supuesto, tengamos la certidumbre de que el espectro que estamos usando, el espacio del espectro que estamos usando, pues sea estable por mucho tiempo, ¿no? Y que las reglas del juego estén bien definidas, ¿no? Por supuesto, porque eso incluso impacta a nivel de inversión, toma de decisiones de dónde, qué si se va a comprar, en qué cuánta frecuencia, compro o no compro, me espero a que salgan las regulaciones. Muchas de esas cosas están muy ambiguas. Ahorita todavía está en el aire, ¿no? Entonces, claro. Pues hay muchos, ayer, en estos días, trabajando, nos llegó una pregunta de un usuario. Oiga, compré un sistema inalámbrico que está entre 588 y
no sé, qué frecuencia, no, perdón, 488 y 512, por ahí así más o menos. ¿Cómo me va a afectar 5G? O sea, ya hay gente preocupada por esa pregunta. Y es real la Y preocupación. es real y es válida la preocupación, porque obviamente un usuario normal no tiene acceso tan fácil pues a toda esta información, ¿no? Pero no solo eso, porque por lo que entiendo, si la pregunta te la hicieron a ti, tú tampoco tienes la respuesta exacta. De Lastimosamente momento no la hay, esa es la realidad. Aunque parcialmente, ¿no? Porque por ejemplo, en ese pedazo de espectro que está hacia la parte baja, que ahorita todavía está un poquito libre, ¿Ok? 5G no va a afectar. De acuerdo. Entonces está bien, ahí Entonces, dice. de manera parcial, pero no sé cuándo, porque si el gobierno decide licitar un canal de televisión que caiga ahí, Ay, perdón. eso ya está fuera de nuestro control. O sea, Correcto. eso ya no sabemos cuándo va a pasar. Qué interesante, qué ¿Listo? complicado. Entonces sí, es un tema que tiene como muchas aristas: social, tecnológico, comercial, en fin. Sí, o sea, de muchos No lo había logrado en tantos, pero sí es muchos aspectos. Y regresando al tema de educación, por eso justamente es que hay herramientas que los fabricantes han diseñado pues para hacer la selección correcta de los micrófonos ya cuando los vamos a usar, ¿no? Obviamente cuando los vamos a importar y cuando el fabricante los tiene que hacer, crear, pues obviamente el pensamiento tiene que incluir todos estos factores que te platico. ¿De acuerdo? Sí, te entiendo. Pero ya cuando eso llega al consumidor final o al usuario final, entonces pues ya lleva un trabajo bastante, mucho tiempo, digamos, para llegar a que, ok, vamos a usar estas frecuencias y vas a estar tranquilo, ¿no? Eso es lo que buscamos básicamente. La educación tiene ese tinte de que, bueno, todo lo demás está caminando, está usando, pero aquí están ciertas herramientas y aquí hay con qué coordinarlas, con qué usarlas. Correcto. Y ese es el tema de educación. Ese es el tema de educación, ¿no? Digo, en ese tema de educación ya bajamos toda esta complicación que te platiqué ya. Sí. Tenemos que aterrizarlo de tal manera que sea un ingeniero que llegue a hacer un evento, pues no le sea tan complicado y no tenga, oye, no, es que la norma, oye, es que la homologación, es que nada de eso, ¿no? Simplemente que sepa que el producto que va a usar lo puede usar dentro de una normativa que ojalá esté pronto y que vamos a estar seguros, ¿no? ¿Sí? No sé, honestamente no sé, digo, mucho se ha planteado el tema de que si vamos a pagar alguna licencia, de que si va a haber operadores o técnicos especialistas que estén certificados por el IFT Son ideas simplemente que han salido en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Se paga por el uso de las frecuencias para un show y pueden ser muy estrictas, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra, UK, ¿sí? Reino Unido, hasta donde entiendo se tiene que pagar una cuota por cada frecuencia, por cada día. Pero eso que te garantiza que esa frecuencia está libre. Eso va a estar libre. Ok. Es otra forma entonces de tener una regulación que sea adecuada para que el show pueda continuar. Ahora, si tú dentro de ese espacio que te dieron, o tú dijiste, bueno, voy a usar tales frecuencias, si tú decides cambiar la frecuencia 1 por la frecuencia 5, entonces tienes que pagar. Entonces hay unas variantes ahí todavía no definidas. O sea, realmente en otras partes del mundo lo están resolviendo, digamos, de diferentes formas, ¿no? Ojalá y no tengamos que llegar a ese grado de pagar, ¿no? Pero puede ser. Atentos. Puede ser. Atentos. Si eso no, así que no depende de nosotros, eso absolutamente depende del gobierno. Es algo simplemente que es una idea que puede ser. Bueno, puede ser. Pues información muy valiosa. Me gustaría, ¿cómo te diré? Llegar a una conclusión, sin embargo, todavía no la tengo.
¿En serio? O sea, vamos, este tema todavía no se acaba. Ese es el punto, ¿no? Yo me iba a sorprender que me dieras una segunda conclusión, Sí. por eso digo, en serio, digo, qué bueno que no la tienes, porque Ajá. pues creo que hay muchas etapas, ¿no? Esto va a seguir todavía. Ok. Pero lo que sí podemos adelantar, pues, es que la educación es muy importante. Definitivamente es un punto que hay que tomar, y es que hay que tomarlo muy en serio. Pues desde la perspectiva de este programa, donde los invitamos a tomar el control audiovisual, yo le quiero preguntar de forma directa a Manuel, ¿qué es lo que él recomienda en el tema específico de la educación? ¿Cuál es ese mensaje que lanzas en el tema de educación? Bueno, digo, para el tema del espectáculo, en general para el mundo audiovisual, digamos, en general, ¿no? Pues es todo. En el tema que a mí me compete y me concierne, pues el tema de los micrófonos inalámbricos o los sistemas inalámbricos, porque no estamos hablando solamente de micrófonos, sino también de los in-ears, por ejemplo, o de intercomunicaciones, La pirotecnia. Muchas cosas que ahora funcionan de manera inalámbrica. Bueno, pues tener cuando menos bien sólidas las bases para que podamos desempeñar un trabajo digno y con seguridad de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, pues ese sería el mensaje. Y entonces, que para que estén cerca de Manuel, del avance que puede aportar, ¿cómo pueden tener contacto cómo te pueden seguir? ¿Redes sociales? Bueno, Platícanos. en las redes sociales, en Facebook, en la página de Facebook, ahí estamos generalmente. Y si no, pues por correo y todo, aquí ya estamos encargada de publicar un correo y Face y todo lo que sea necesario, pues por supuesto para preguntas con mucho gusto ahí los vamos a atender, ¿no? Ahora, yo he visto que hay muchos otros especialistas que también se dedican a hacer cursos, ¿no? Por ejemplo, pues mismo Shure, está la gente ahora de Shure México, que está haciendo un muy buen trabajo con cursos y mucha educación, ¿no? Entonces, acercarse por supuesto a las marcas, yo creo que es un buen camino para empezar. Sin embargo, hay otras escuelas, hay otras, no sé, entidades pues que también educativas, como aquí mismo. Control Interactive University está en el desarrollo de toda esta materia para precisamente buscar profesionalizar el medio. Y bueno, pues también es otra manera de acercarse, ¿no? Que por cierto, gracias a Eric, gracias a Estuardo por la invitación. Ya me platicaron ahí pues un programa y se me invitan con mucho gusto. Aquí me casa, Manuel, es tu casa, tu programa es dándoles lata y ya pidiéndoles un cable, lo otro. Será un placer. Así que pues sí, también son buenas experiencias. Digo, tú sabes, y aquí también está Gerardo, que no me dejará mentir, que el tema de educación, aunque yo no fui entrenado como profesor, pues, pero lo haces muy bien. Yo creo que y la verdad es muy gratificante que en muchos lugares, en muchos eventos, encuentro a gente conocida, pues se acuerdan de alguna conferencia, alguna plática que tomaron en algún día. Eso es padre, ¿no? Entonces, muchas gracias. Nada que agradecer, al contrario. La invitación. Pero hay una última pregunta. Dígame. Hay un último tema que va relacionado y que creo que es una aportación importante. Dígame. En la industria, piensas en el show, el colgado de bocinas, la selección de micrófonos, y en las integraciones, pues una sala de juntas, también piensas en micrófonos y demás. Y hay un personaje que hoy por hoy surge y que quiero que me des tu versión. ¿Qué opinas de ese personaje en la importancia que hoy tiene en todo esto? El coordinador de radiofrecuencia, el que llega y hace, el que está a cargo de que todos los micrófonos de un escenario, o que todos los micrófonos del edificio, del terreno, del congreso, etc. ¿Qué importancia tiene este personaje hoy en día? Pues mira que entre todo este rollo que me aventé, la verdad es que no lo mencioné. Tienes mucha razón, porque es un personaje bien importante. Clave hoy en día. Muy importante. Entonces, mira, yo digo, platicando justo con Jorge Urbano hace un par de semanas, que platicamos también en una entrevista, nos tocó ver el cambio, la transformación, digamos, de la industria
por ejemplo, de los gabinetes acústicos, aquellos grandísimos para hacer los conciertos. Trapezoidales, cargados con trompeta y demás. Exacto. Nos tocó ver la evolución de esos sistemas muy grandes a los arreglos lineales, ¿no? Mucho más compactos, más estéticos, más eficientes, poderosos, muy poderosos, fáciles de colgar relativamente, o sea, muchas ventajas, ¿no? Entonces fue un paso tecnológico muy grande. Pero casi junto con él, un poquito antes de eso, había un personaje que era el ingeniero de sistemas. Correcto. Sí, que era quien tenía que pues darle el ángulo, ponerle ecualización, los delays, en fin, dejar que el sistema funcionara perfectamente. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Y entonces, bueno, teníamos el ingeniero de sala, que ese ya existía desde 1000 años, el ingeniero de monitores, okay, que era otro puesto clave. Después vino el ingeniero de sistemas. Okay. Correcto. Okay. Entonces, últimamente llega el coordinador de radiofrecuencia. ¿Sí? ¿Qué importante es? Muy indispensable. Tan importante, por ejemplo, que imagínate que en un evento como, cualquier evento de los que se hacen aquí en Foro Sol, ¿no? Pasamos 3 días montando el PA, backline, instrumentos, snakes, consolas digitales, todo. Okay. Sin embargo, al momento que sale el cantante principal o la estrella, que todo el mundo pagó por verlo, y el micrófono se le corta. Ups. Que sí pasa. Tristemente sí pasa. Entonces, si tú no tienes dentro de tu producción a ese personaje que haga la coordinación de radiofrecuencia, realmente mucho de ese trabajo que pasaste haciendo días previos puede verse severamente afectado. No olvides que en tu producción exista un verdadero profesional, que no nada más es el profesional, sino que también tenga las herramientas adecuadas para poder hacer la coordinación. Claro, porque sí no estamos hablando nada más del personaje, o sea, el personaje, por supuesto que es indispensable, muy importante, pero tiene que tener los elementos, ¿no? O sea, tiene que tener pues, un equipo básico mínimo, pues para poder trabajar, ¿no? Claro. Y bueno, digo, no lo mencioné, incluso que a mí me ha tocado hacer es parte, vaya, en muchas, como ya mencionamos al principio, Tiene una muy buena cantidad de importancia que está presente haciendo la coordinación de radiofrecuencias. Correcto. Pero sí, últimamente... Porque también, Manuel, perdón, es una nueva oportunidad de negocio para la gente, de crecimiento para las nuevas generaciones. Un chico egresado de cierta institución, nosotros mismos buscamos que lleguemos a ese nivel donde valoren que es otro nivel de trabajo con otro nivel de ingreso, ¿no? Por supuesto, es un trabajo nuevo, es un puesto nuevo que todos estos cambios obligaron a que existiera ese personaje, ¿no? Y además es padre, es entretenido, sí, es un reto a veces, ¿no? No sé, por ejemplo, Corona Capital, en donde llega equipo de diferentes marcas, diferentes modelos de diferentes partes del mundo, incluso, y uno está en medio como coordinador de radiofrecuencia y le tengo que dar frecuencias a él y a él y a él, pensando en que en un momento pueden estar trabajando todos al mismo tiempo, ¿sí? Y que además todos son estrellas. Además, claro. Entonces es un tema, es donde se pone muy, muy interesante. Obviamente es un proceso que hay que empezar desde cosas pequeñitas, ¿no? Desde la sala de juntas, puede ser, desde los eventos de la universidad, los eventos en los teatros, que bueno, los teatros es otra historia porque la complicación y lo que nos ha tocado vivir es... sí, hay cosas extrañísimas, ¿no? Pero ¿sabes qué? Ahí te voy a comprometer en público. Sí. Te voy a comprometer para que otro día nos vengas a platicar de esas herramientas y de lo que el perfil de un coordinador de radiofrecuencia. Me parece que da como para que platicáramos nada más de eso. Muy bien, adelante, ¿cómo no? Muy bien. Muy bien. Pues llegamos al final, Manuel. El tiempo corrió rapidísimo. Estoy feliz porque una plática que aportó una gran cantidad de información y todo simple y sencillamente de un tema que todavía no se define y que necesitamos todos
en esta industria de integración, del sonido en vivo, de los conciertos en vivo, etcétera, están muy atentos. Creo que en los años siguientes van a ser claves en la definición de cómo va a quedar todo esto. Correcto. Estén cerca de Manuel, por favor. Creo que si alguien tiene mucho que aportar es él. Así que, muchas gracias. Y a través de Toma el Control Audiovisual, esperamos tenerles nueva información próximamente. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias por tu presencia, Manuel. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Después de tantos años, me sigue dando gusto verte. Gracias por acompañarnos. Gracias, Eduardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Control Interactive University.